para comparar estas herramientas que tenemos a disposición, me gustaría seleccionar una pregunta de Erika Curiel, que pregunta qué tan eficiente consideran el sistema de Notice and Takedown respecto de las plataformas digitales reguladas por la ley del el Millennium Copyright Act, pero a mí me gustaría extenderlo también a las herramientas que tenemos en Europa, a la reciente directiva. ¿Qué tal? ¿Cómo queda el Notice and Takedown en frente de otras legislaciones, otras herramientas que proveen las legislaciones en Estados Unidos, en Australia, que ya que se ha mencionado hoy, y sobre todo en la Unión Europea? Quizás Federico Villalba quiera tomar primero esta pregunta, la dejo también abierta para otros ponentes. Javier. Quien queráis. Federico, ¿tenés algún comentario? O Javier, quizás. Bueno, si quieres, a ver, todos los procedimientos de Notice and Takedown, primero, están expuestos o dependen de la respuesta que te dé la persona a quien envías el requerimiento, punto número uno, y puesto que quien preguntaba por escrito, creo que hablaba de eficiencia, pues eficiente no es, porque si tienes que andar repitiendo la jugada N veces, pues parece claro que eficiencia no tiene. En España existen otros sistemas, pero en cuanto a la comparación con la directiva, precisamente cuando hablaba yo del artículo 17 y de qué tiene que acreditar esa plataforma para no incurrir en responsabilidad, una de ellas era de haber desarrollado de manera eficiente mecanismos para no solo bloquear o retirar el contenido, sino también para evitar que vuelva a subirse. Entonces yo creo que hay una diferencia fundamental. El Notice and Takedown, primero, depende de la receptividad de a quién le envías el requerimiento. Yo te hablo de nuestra experiencia personal aquí en España, en Cedro, y en segundo lugar, pues es un poco desesperante porque es lo de coser y descoser, volver a coser y volver a coser. De tal manera que la responsabilidad a fecha de hoy, porque estamos hablando de normas o de formas de actuación que quizá responden a un modelo temporal distinto. Yo, como soy ya bastante viejete, he visto cómo esto ha evolucionado de una manera y sigue evolucionando de una manera muy rápida en breves periodos de tiempo. Y no se puede estar en 2020 enviando requerimientos. La idea, y ahí estoy absolutamente de acuerdo con prácticamente todos los que han hablado, porque todos lo han mencionado, todos los que han hablado a lo largo de esta tarde, la idea no es prohibir, sino que la idea es licenciar. La idea es facilitar el acceso a las obras de una manera legal. En su momento a través de unas formas, hoy en 2020 a través de otras y dentro de 5 años a través de las que sean, ¿verdad? Esa es la idea inicial, pero en aquellos casos en que esto no es posible, desde luego un procedimiento como el del Notice and Takedown se nos ha quedado un poquito antiguo. Mariano, estás sin micrófono, pero aprovecho para decir que me gustaría intervenir. Perfecto. Así funciona el poder del micrófono. Adelante, por favor, Jaime. Muchas gracias. Bueno, a lo mejor otro de los ponentes quería intervenir. Yo muy brevemente dos cuestiones. Una, sobre la Digital Millennium Copyright Act, que ya es del año 98, si no recuerdo mal. Hemos hablado mucho de las plataformas y de los creadores de contenido y es muy interesante ver cómo el debate que estamos manteniendo ahora mismo también continúa en Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde efectivamente, lo sabemos todos, hay una industria cultural, y de cine, música, etcétera, muy potente y también es la sede de estas grandes industrias tecnológicas. Es decir, es el mejor escenario donde podemos ver ese diálogo y ese equilibrio, ¿no? Y la ley del año 98, con el sistema de Notice and Takedown, el sistema de puertos seguros, creo que en su momento se sabía que esa norma iba a perjudicar de alguna manera a las industrias culturales, pero lo que creo que es bastante evidente es que no se pensaba que tanto. Es decir, ese sistema de exención de responsabilidades
si no hay conocimiento efectivo, etcétera, etcétera, que todos conocemos, permitió el crecimiento de todas esas industrias tecnológicas, pero de una manera tan exacerbada y a costa, en ocasiones, de la industria cultural, que el debate era inevitable en Estados Unidos. Y quiero apuntar que la propia Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos, del Congreso, ha publicado recientemente un estudio sobre la revisión de esta normativa y apunta un poco en esta dirección, ¿no? En recuperar ese equilibrio perdido. Y bueno, la segunda idea, yo creo que ya lo ha dicho Javier, lo he indicado yo también con anterioridad, tampoco me quiero extender, es básicamente el Notice and Takedown es una herramienta útil que está ahí, que creo que va a seguir desempeñando un papel. Al mismo tiempo, en muchas ocasiones no da lugar a situaciones satisfactorias, puesto que, por ejemplo, todos utilizamos YouTube y las plataformas de las que hablamos hoy. Nos gusta ver contenidos que están ahí y que a lo mejor al titular de derechos no le importa que estén ahí, en ocasiones gratis y en ocasiones a cambio de una licencia. Lo que tenemos que intentar es que los contenidos sigan estando a nuestra disposición como usuarios, pero remunerando a quien legítimamente ha contribuido a su creación, en mi opinión. Muchísimas gracias, Jaime. Voy a pasar a las siguientes dos preguntas, las voy a agrupar y las voy a dirigir al panel en general, pero tal vez más dirigido a las personas que han tratado la cuestión periodística. Por un lado, está una pregunta que originalmente está dirigida al doctor Villalba, pero creo que los que probablemente de las asociaciones nacionales de prensa tengan comentarios. Si se cree que la ley de propiedad intelectual argentina brinda suficiente protección a los medios de prensa por la utilización indebida de terceros de sus contenidos periodísticos en medios digitales, o es necesaria la actualización de la ley. Podríamos extenderlo, aunque se han hecho comentarios, a las leyes de Chile y de Brasil, ya que tenemos gente capaz presente de responder. Y luego una pregunta que va dirigida también a todos los representantes de Argentina, Chile y Brasil, y es cómo están o si existen negociaciones con las plataformas tecnológicas para llegar a un acuerdo sobre una protección adecuada y, digamos, consensuada de los contenidos periodísticos online. Son dos preguntas. Quizás Federico, tú... ¿Puedo? ¿Sí? Mariano, yo me puedo... yo me Juan, puedo hacer... ¿querés comenzar vos? No, era hacerme cargo quizás de la segunda pregunta nomás. Pero adelante, por favor. Entonces comienzo con la primera. Así es. Sí. Federico con la primera, por favor. Sí, a ver, todos sabemos, o por lo menos, o sea, los que estamos aquí argentinos sabemos que tenemos una ley antigua, sí, pero es una ley que en sus principios es muy robusta. Es una ley fuerte. Por supuesto, a uno le gustaría que se pueda ayornar en algunos aspectos. En particular, en mi opinión, necesita un ayornamiento en el capítulo penal, pero bueno, eso ya va a estar resuelto con el nuevo Código Penal que está en estudio. Pero si me hacen la pregunta a mí, yo digo sí. A ver, con nuestra ley alcanza para proteger. Nuestra ley protege al autor, al creador, al titular de derechos sobre cualquier explotación, mejor dicho, explotación económica o cualquier uso de la obra sin autorización, fuera de los casos de las limitaciones. Digamos, y la actividad periodística es una actividad protegida por el derecho de autor como cualquier otra actividad que sea la generación de obras y cualquier género que sea, digamos, literario, musical, plástico, etcétera, etcétera. Eso sí lo tenemos desde hace muchos años, pero yo creo que el problema no es tanto una ley, digamos, deficiente como una conciencia eficiente de los operadores, que es lo que falta. Y en eso yo coincido con
los otros expositores, con Juan Jaime, necesitamos tener una educación sobre digamos, el valor de los contenidos que se transmiten a través de la web y que son captados por otras empresas que también provocan lucro, y además se acaparan el mayor activo que tienen las empresas editoriales y las empresas periodísticas, que es la publicidad. Si entre Google y Facebook acaparan el 80% de la pauta de la publicidad, entonces significa que no solamente están sacando un contenido y están logrando, digamos, el tercer acto de libertad de expresión y de acceso a la cultura. Todo eso es cierto, pero tiene que ser compatibilizado con una remuneración, una compensación. Por eso yo estoy muy de acuerdo con que lo que tenemos que establecer es un sistema de licencia, digamos. Internet es libre, pero no por eso tiene que ser gratuito. Internet, el hecho que sea libre, tiene que permitir que todos los generadores de contenido puedan seguir viviendo de lo que hacen. Y eso es a través de las licencias. Es materialmente imposible tener digamos, la autorización individual de cada uno de los titulares para poder hacer uso de ese derecho. Las licencias, por medio de asociaciones, por medio de las entidades de gestión colectiva, por el medio que mejor funcione. Pero tiene que ser permitido y tiene que ser remunerado. O sea, a la pregunta inicial es sí, yo creo que alcanza, digamos, que nuestra ley alcanza para proteger a la actividad. Hay que implementarla y hay que convencer a los operadores, sobre todo que tienen que aplicarla, digamos, que es necesario que sean protegidos, porque si no van a ver, no solamente va a desaparecer o se va a menguar una actividad, digamos. Vamos a perder todos los que tenemos acceso a todos los productos culturales, inclusive este de aquí. Gracias, Federico, muchísimas gracias por la respuesta. Empalmamos entonces con la respuesta de Juan Jaime a la segunda pregunta, pero que está muy relacionado, justo lo dejaste en el punto perfecto, Federico, que es... ¿existen negociaciones y cómo están las negociaciones o la búsqueda de creación de alguna herramienta que sirva para sentarse y negociar licencias, por ejemplo, en última instancia? Sí. Bueno, primero que nada yo voy a ratificar lo que dije en mi presentación con respecto a Federico y la capacidad de un fiscal penal como él, digamos, en estos temas. Y creo que además, Federico, se extiende entonces tu responsabilidad para colaborar, y me lo dijiste internamente por el chat, ¿cierto?, en varias instancias y varios otros encuentros que tenemos que hacer. Y te lo voy a seguir diciendo. Yo quiero tomar la segunda pregunta, que entiendo que es un periodista, pero también voy a colgar de un comentario que hizo otro destacado de nuestros panelistas, ¿cierto?, como fue Jaime Mendoza. Yo creo, Jaime, que para negociar o al llegar a algún país debes estar en igualdad de derechos en términos generales y respetándolo. Y eso no lo hemos visto en la negociación en general que están haciendo estas grandes plataformas digitales. Respecto particularmente a la pregunta, y aquí voy a usar una palabra quizás, el pecado es el mismo, pero los contactos y la disposición de estas distintas plataformas es distinta. Hay con algunas de estas plataformas es que hemos podido avanzar en ciertas conversaciones o en ciertos puntos de acuerdo, y con otras plataformas no hay ni siquiera diálogo. Esa es la verdad. Lo que sí hemos hecho es que las asociaciones iberoamericanas que nos juntamos regularmente hemos asumido y hemos tenido particularmente una reunión, ¿cierto?, que tuvimos en Brasil, un compromiso de trabajar mucho más unida en esto para identificar, primero que nada, identificar estrategias que aseguren la misión del periodismo, ¿tá? Como también buscar caminos para que nuestra industria, la industria de los medios de información, se fortalezca y sea competitiva. Así que en ese sentido yo diría que estamos todavía en unas situaciones bastante precarias en las conversaciones con las grandes plataformas digitales, y nos damos cuenta que el mejor camino es de esta forma, como te mencionaba, trabajar unida entre las asociaciones latinoamericanas, y particularmente sumamos aquí a nuestros amigos de España.
Gracias. Mariano, si puedo añadir una cosita. Mariano. Perdón, sin micrófono. Digo que sí, por supuesto, Javier, y luego me gustaría que agregue Marcelo y Diego un pequeño inciso, ya para terminar, respecto al estado de negociaciones o alguna caracterización de las negociaciones de los medios con las plataformas en sus países, porque era parte de la pregunta. Pero Javier, por favor. Sí, yo creo que a la hora de afrontar el tema de la negociación, se ha dicho, Facebook amenaza con irse de Australia. Google, a través del servicio Google News, no solo amenazó, sino que cuando entró en enero de 2015 una nueva regulación en España, cogió y cerró el servicio en España. Así de claro, cuando el régimen español se basa en un límite o excepción en el que no tendrían que, para ciertos usos, que solicitar autorización, sino simplemente abonar una remuneración. Es decir, el ánimo negociador en ocasiones, como decía Juan Jaime, es escasito o discutible. Se fue y, por cierto, no ocurrió nada, es decir, el mundo no se paró y aquí estamos todos. Y por otro lado, se ha mencionado también el servicio, el ejemplo francés. El ejemplo francés es una transposición, la primera, efectivamente, hace ya más de un año el texto de este país, prácticamente literal, de la directiva, en el que la negociación entre estas grandes plataformas y los titulares de derechos, puesto que no se dice nada, en principio se establece que es una negociación individual entre el titular y las plataformas. La experiencia nos ha demostrado una y otra vez, y nuevamente menciono lo que comentaba Juan Jaime, que para negociar hay que estar al menos en una situación de poder parecido. En este caso no se encuentran los titulares de derechos en esa situación ni por asomo. Y la experiencia nos demuestra, y sabemos todos por qué, desde situación de monopolio, situación de absoluto dominio de todos los datos que hacen falta para negociar. Es decir, yo me siento a negociar con una de estas plataformas y estoy negociando a ciegas, porque los datos sobre lo que sé es lo que se está haciendo con los titulares de derechos los tienen ellos. De tal manera que lo que parece claro es que la negociación individual no tiene muchas posibilidades de éxito y que hay que abordar siempre negociaciones para el licenciamiento a través de formas colectivas. Una de ellas puede ser las entidades de gestión. Pero está claro que la negociación individual, yo no desgraciadamente, no le adivino demasiado éxito. Simplemente quería comentar esto y disculpa, María. No, por favor, muchísimas gracias por esa perspectiva. Diego, Marcelo, para terminar, perspectiva sobre la negociación desde Argentina y desde Brasil. Bueno, Mariano, la primera parte de la cuestión, que es sobre las leyes en Brasil, sobre la Internet. Brasil tiene una ley muy buena, que es una constitución de Internet, que se llama Marco Civil de Internet, que fue aprobada en 2014, que establece una de las primeras leyes del mundo sobre la Internet, que establece la neutralidad de red, que establece los derechos y garantías, que es sólida en términos de derechos de autor, pero inocua diante de la sofisticación de la diseminación de desinformación y del hate speech, el discurso de odio. Entonces, es todavía una ley buena para ciertas cosas, pero inocua en el terremoto social que nosotros estamos viendo en Brasil, en América Latina, en el mundo. Así que tenemos que hacer algo mucho más firme de más impacto. Sobre las negociaciones con las plataformas, todos que hablan con plataformas saben que a ellos no les gusta ninguna negociación colectiva. Lo hacen conversaciones privadas porque es una teoría simple que es dividir para conquistar. Así que hablan con uno, hablan con otro, siempre con empresas, con uno acá, otro allá. Todo esto es una parte, tiene años y años de estrategia para procrastinar cualquier solución colectiva, sea por un país, sea por un continente o por el mundo. Así que
no es público que Google, por ejemplo, ha anunciado, o Publisher Curated News, ¿no? Que están haciendo ofertas de pagamento por noticias en Australia, Alemania y Brasil, en primer lugar. Esto va a pasar, creo que en otros países en breve, si no está pasado. Y son valores simbólicos, pero para una industria que está tremendamente fragilizada por todo, por la disrupción, por la pandemia, por las persecuciones políticas, es claro que va a aceptar. Claro que muchos vehículos van a aceptar y no podrían hacer diferente. Lo más importante es que por la primera vez Google reconoce que tiene que pagar por periodismo de calidad. Esto creo que es lo más importante, es lo más simbólico, y creo que empieza en un nuevo patamar de discusión pública sobre avances hacia una Perdón. legislación. No, simplemente sumar a lo que están diciendo, todo en la misma línea. Negociaciones o conversaciones hay desde hace mucho tiempo. ADEPA es una agrupación, es una asociación desde la que se generan y se abren diálogos permanentemente, y con quienes tenemos esos diálogos tanto con las principales plataformas como Facebook. Es cierto lo que dice Marcelo, que la estrategia, y lo que comentaba Javier también, la estrategia de, aparentemente, ¿no?, de divide y reinarás, es la estrategia que están, por lo menos en el caso de Google, aplicando, donde si bien tienen diálogos con asociaciones como la nuestra, también están orientando los diálogos y tratando de acordar de forma independiente con cada uno de los medios. Yo creo que a partir de lo de Australia y ver, estamos justo en el periodo de tiempo en el cual están dadas las condiciones como para negociar, y si ese plazo se termina y no se termina negociando favorablemente, o si no se tiene un acuerdo, se aplicará de alguna manera la decisión del organismo de defensa de la competencia de Australia. Estamos en el medio, no sabemos qué es lo que va a venir y cómo va a derivar todo, lo sabremos en unos pocos meses. Pero ese hecho es algo fundamental para lo que va a venir. Como yo dije en el último slide de mi ponencia, creo que están las oportunidades dadas para acordar. Los intérpretes o las personas representantes de cada una de las organizaciones, tanto plataformas como medios, están en conocimiento y tienen un diálogo permanente, y tal vez haya que coincidir con Jaime Mendoza, que sabiamente habló de, bueno, ver cómo darle un poquitito de tiempo a las plataformas para ver cómo se adaptan a todas estas cuestiones disruptivas, como puede ser lo que está pasando en Europa y lo que está pasando fundamentalmente en Australia con un deadline, aunque desde mi punto de vista es imperioso que se fijen hitos a esa negociación y a esos diálogos. No podemos seguir indeterminadamente en el tiempo con diálogos que no tengan algún hito de cumplimiento. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por tu respuesta.